No podrías resolver un simple problema de aritmética, ni aunque tu vida dependiera de ello, Marcus. Pero aquí tienes un reto. Resuelve esta ecuación y todo mi salario de un año será tuyo. ¿Qué sucede cuando la burla arrogante de un maestro se convierte en el mayor error de su carrera? En la historia de hoy, un tranquilo estudiante negro de 12 años enfrenta la humillación frente a toda su clase cuando su profesor de matemáticas lo señala con un desafío imposible. Pero a veces, los estudiantes más discretos guardan los secretos más extraordinarios. Lo que ocurre después te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre juzgar a los demás por su apariencia. Esta es una historia que te sacudirá hasta lo más profundo y te recordará por qué todo niño merece respeto. Estimado espectador, te pido humildemente que veas o escuches hasta el final y califiques esta historia del 1 al 10. Tu valoración me ayudará a traerte mejores relatos en próximos videos. Si es la primera vez que ves mi historia, suscríbete a este canal y pulsa la campanita para no perderte las notificaciones de las nuevas historias que publico a diario. Gracias, y ahora adentrémonos en la historia completa. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas del aula de matemáticas avanzadas de la Escuela Intermedia Roosevelt, proyectando largas sombras sobre los pupitres de madera desgastados. El señor Harold Whitman se encontraba al frente de la sala, con su cabeza medio calva brillando bajo las luces fluorescentes, mientras observaba a su clase de séptimo grado con un desdén apenas disimulado. Su bigote se agitaba con cada mirada despectiva, especialmente cuando sus ojos se posaban en Marcus Johnson, el único estudiante negro en su clase de matemáticas avanzadas. «Hoy, clase», anunció el señor Whitman con la voz cargada de condescendencia, «vamos a explorar algo que separará a los verdaderamente talentosos de aquellos que, bueno, digamos, de los que están aquí por error». Su mirada se detuvo de manera intencionada en Marcus, que permanecía callado en la tercera fila, con sus ojos oscuros fijos en el cuaderno en blanco frente a él. Sarah Chen, la mejor estudiante de la clase, se movió incómoda en su asiento. Había notado cómo el señor Whitman siempre dirigía sus comentarios más duros hacia Marcus, a pesar de que el chico mantenía un promedio constante de B+. Tommy Rodríguez, sentado al lado de Marcus, apretó la mandíbula, pero guardó silencio. Todos habían aprendido que enfrentarse al señor Whitman solo empeoraba las cosas. «He preparado un problema especial», continuó Whitman, girándose para escribir en la pizarra con gestos exagerados. «Un verdadero desafío de matemáticos. Algo con lo que incluso profesores universitarios podrían tener dificultades». Terminó de escribir y dio un paso atrás, revelando una compleja ecuación diferencial llena de múltiples variables, símbolos de integrales y funciones anidadas que parecían danzar por la pizarra en un laberinto de complejidad matemática. El aula quedó en silencio. Incluso Sarah, que normalmente resolvía cada problema con confianza, observaba la pizarra con los ojos abiertos de par en par. Esto no era solo avanzado para séptimo grado, era avanzado incluso para la preparatoria, tal vez a nivel universitario. «Ahora», dijo el señor Whitman con los labios curvados en lo que solo podía describirse como una sonrisa cruel. «Sé que la mayoría de ustedes ni siquiera entenderán lo que están mirando, pero quizás...». Hizo una pausa dramática, volviendo a clavar sus ojos en Marcus. «Quizás el señor Johnson quiera intentarlo. Después de todo, gracias a la acción afirmativa entraste en esta clase, ¿no? Bien podrías justificar tu presencia aquí». La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Varios estudiantes soltaron un jadeo audible. La mano de Tommy se movió instintivamente hacia el pupitre de Marcus en un gesto de apoyo, pero Marcus permaneció completamente inmóvil, con la expresión indescifrable. «De hecho», continuó el señor Whitman disfrutando claramente del momento, «hagámoslo interesante. No podrías resolver un simple problema de aritmética ni aunque tu vida dependiera de ello, Marcus. Pero aquí tienes un reto. Resuelve esta ecuación y todo mi salario de un año será tuyo». Rió, un sonido áspero que rebotó en las paredes. «Son $85,000, chico. Más dinero del que tu familia probablemente haya visto en su vida». La crueldad de la declaración flotaba en el aire como una nube tóxica. Un estudiante en la última fila susurró: «Eso no está bien», pero Whitman lo silenció con una mirada fulminante. «¿Qué pasa? ¿Nadie quiere defender al señor Johnson? ¿Nadie cree que pueda hacerlo?» El señor Whitman caminaba lentamente entre los pupitres,
sus pasos resonando con un tono ominoso. Esto es lo que pasa cuando bajamos los estándares, clase. Cuando dejamos entrar a cualquiera en los programas avanzados solo para llenar cuotas. Finalmente Marcus levantó la mirada. Su rostro de 12 años se mantenía sereno a pesar de la humillación que le estaban imponiendo. Sus ojos se encontraron con los del señor Whitman, y por un instante algo brilló allí. No era ira, ni dolor, sino algo completamente distinto. Algo que hizo que Whitman se detuviera en seco. ¿Y bien, Marcus? Se recuperó rápido, ocultando su momentánea incomodidad con una renovada burla. ¿Vas a quedarte sentado como una estatua o vas a admitir que esto te supera? No hay vergüenza en reconocer tus limitaciones. De hecho, sería lo primero inteligente que harías en todo el año. El reloj en la pared marcaba los segundos ruidosamente en el silencio que siguió. 24 pares de ojos observaban, esperando a ver qué ocurriría. Algunos mostraban simpatía, otros curiosidad, y unos pocos, influenciados por la actitud de Whitman, parecían casi ansiosos por ver a Marcus fracasar. Tommy finalmente habló, con la voz temblando de rabia. ¿No se puede esperar excelencia? ¿O no se puede señalar cuando alguien claramente no pertenece aquí? Se volvió hacia Marcus. Última oportunidad, Johnson. Admite que no puedes hacerlo y seguiremos con la lección. Si sigues perdiendo nuestro tiempo, tendré que hablar con la directora Carter sobre tu capacidad para estar en esta clase. La amenaza pesaba en el aire como una losa. Todos sabían que ser retirado de matemáticas avanzadas devastaría el expediente académico de cualquier estudiante. Para un niño de 12 años, sería un golpe capaz de afectar a todo su futuro educativo. La injusticia de todo aquello hizo que el estómago de Sara se revolviera. Abrió la boca para protestar, pero la mirada cortante del señor Whitman la silenció. Marcus se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo. A los 12 años era pequeño para su edad, teniendo que alzar la vista hacia la estatura media del señor Whitman. Pero había algo en su postura, una dignidad tranquila que parecía llenar el espacio a su alrededor. Caminó hacia el frente del aula con pasos medidos, cada uno deliberado y sin prisa. «Necesitaré unos 20 minutos», dijo Marcus en voz baja, tomando un trozo de tiza. El señor Whitman soltó una carcajada. «¿20 minutos? Muchacho, no podrías resolver esto ni en 20 años. Pero adelante, humíllate. Clase, atención. Esto es lo que ocurre cuando el orgullo supera la capacidad». Cuando Marcus alzó la tiza hacia el pizarrón, su mano firme y segura, nadie en esa sala podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. El chico callado al que habían subestimado, el estudiante que su maestro había ridiculizado y menospreciado, estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre el potencial, los prejuicios y el peligro de juzgar a alguien por el color de su piel. La tiza se movía por el pizarrón con un suave rasguido rítmico que parecía hipnotizar a la clase. La pequeña mano de Marcus trabajaba con una confianza sorprendente, creando filas ordenadas de números y símbolos que fluían como una sinfonía matemática. El señor Whitman permanecía a un lado, brazos cruzados, su bigote temblando con diversión mientras esperaba el momento inevitable en que Marcus se equivocara. «Observen con atención, clase», anunció Whitman, con ese tono condescendiente que había perfeccionado en sus 30 años de carrera. Esto es lo que llamamos falsa confianza. El señor Johnson aquí cree que escribiendo números al azar puede, de alguna manera, tropezar con la solución. En realidad es bastante triste. Pero Sarah Chen, desde su asiento en primera fila, notó algo distinto. Marcus no escribía al azar en absoluto. Su enfoque era metódico, sistemático. Había comenzado descomponiendo la compleja ecuación diferencial en partes más pequeñas, identificando cada variable y su relación con las demás. Era exactamente lo que su hermana mayor, estudiante universitaria, le había mostrado una vez cuando la visitó en la facultad. Tommy se inclinó hacia adelante en su asiento, los ojos muy abiertos. Tal vez no entendía las matemáticas avanzadas, pero reconocía la expresión en el rostro de Marcus. Era la misma que había visto cuando jugaban ajedrez durante el almuerzo. Concentración absoluta. Total enfoque. Marcus estaba en su elemento. «Oh, esto es buenísimo», rió Whitman, acercándose a examinar el trabajo de Marcus. «¿Intentas usar integración por partes? ¿Acaso sabes lo que significa o lo viste en una película?» Se volvió hacia la clase.
Esto es lo que pasa cuando los estudiantes intentan dar un golpe por encima de su categoría. Recogen términos y técnicas que no comprenden y los arrojan esperando que algo funcione. Marcus se detuvo un instante, la tiza flotando a 1 centímetro del pizarrón. Sin girarse, habló con voz clara y serena. En realidad, señor Whitman, estoy usando una combinación de integración por partes y sustitución. El enfoque tradicional no funciona aquí por las funciones anidadas. Es necesario transformar la ecuación primero. El aula quedó en silencio. Incluso los susurros y movimientos habituales se detuvieron. El rostro del señor Whitman se tiñó de rojo, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Ningún alumno de 7º grado debería conocer esos términos, y mucho menos entender cuándo y cómo aplicarlos. Pura suerte, farfulló Whitman recuperando la compostura. Seguramente oíste esas palabras en algún sitio y ahora las repites. Continúa con tu intento. Estoy seguro de que a la clase le resulta muy entretenido. Marcus simplemente asintió y volvió a su tarea. Su tiza danzaba por el pizarrón, creando elegantes demostraciones matemáticas que se construían unas sobre otras como una torre cuidadosamente diseñada. Trabajó en la primera transformación, mostrando cada paso con una claridad que envidiaría un autor de libros de texto. Sara sacó su teléfono bajo el pupitre, grabando en secreto lo que ocurría. Algo le decía que ese momento debía ser preservado. No era la única. Tommy tuvo la misma idea, su móvil apenas visible mientras capturaba la ecuación que crecía en el pizarrón. Han pasado 5 minutos, anunció Whitman en voz alta, mirando su reloj con precisión teatral. Solo quedan 15 más de esta farsa. Espero que estén aprendiendo algo de esto, la importancia de conocer sus limitaciones. Pero a medida que los minutos pasaban, la autosuficiencia de Whitman empezaba a tambalear. Marcus había llenado ya casi la mitad del pizarrón y, incluso para quien intentaba no mirar demasiado de cerca, resultaba evidente que no se trataba de garabatos al azar. Había una lógica, un flujo que incluso el estudiante más negado para las matemáticas podía percibir. Señor Whitman, intervino Sara por fin, incapaz de contenerse. Creo que en realidad lo está resolviendo. Tonterías, cortó Whitman, aunque su voz se quebró ligeramente. Señorita Chen, esperaba más de usted que dejarse engañar por esta actuación. El hecho de que alguien pueda copiar fórmulas de Internet no significa que las entienda. Pero él no está copiando, intervino Tommy, encontrando valor en el apoyo de Sara. Él las está deduciendo. Mira el paso 7. Eso no aparece en ningún libro de texto que yo haya visto. El señor Whitman avanzó hacia el pizarrón, su rostro ahora de un peligroso tono púrpura. Examinó el trabajo de Marcus buscando errores, cualquier señal de que aquello fuera un truco o un engaño. Pero las matemáticas eran impecables. Más que impecables. Eran elegantes. El tipo de solución que los matemáticos llaman bella. ¿De dónde sacaste esto?, exigió el señor Whitman, con voz baja y amenazante. ¿Quién te dio la respuesta? No hay forma, absolutamente ninguna forma, de que un niño de 12 años pueda resolver este problema. Especialmente no. Se contuvo, pero todos sabían lo que había estado a punto de decir. Marcus dejó la tiza y se volvió a enfrentar a su maestro por primera vez desde que empezó el problema. Su joven rostro estaba sereno, pero en sus ojos había algo. No exactamente desafío, sino una especie de fuerza tranquila que parecía ir más allá de su edad. Señor Whitman, dijo Marcus con calma, usted dijo que si resolvía esta ecuación, su salario sería mío. ¿Lo decía en serio o solo intentaba humillarme delante de todos? La pregunta quedó suspendida en el aire como un reto en sí misma. El rostro del señor Whitman pasó por varias emociones. Incredulidad, ira, miedo y algo que podría haber sido el primer indicio de pánico. Eso era obviamente una forma de hablar, balbuceó el señor Whitman. Ninguna persona razonable pensaría que... ¿Entonces estaba mintiendo?, preguntó Marcus, aún con la misma calma perfecta. ¿Hizo una promesa que nunca pensó cumplir, solo para hacerme quedar como un tonto? La inversión moral se había consumado. De repente no era Marcus quien parecía ridículo, sino el señor Whitman, el profesor que había pasado los últimos 15 minutos burlándose y menospreciando a un niño, ahora se encontraba a la defensiva, intentando justificar su crueldad. Quiero que termines el problema, dijo de pronto Sara, poniéndose de pie. Marcus, por favor, termínalo. Todos queremos verlo. Sí, asintió Tommy, también levantándose.
Termínalo, Marcus. Uno a uno, los demás estudiantes comenzaron a ponerse de pie, incluso aquellos que al principio parecían apoyar al señor Whitman. Algo poderoso estaba ocurriendo en el aula, un cambio en el equilibrio de poder que no tenía nada que ver con la edad o la autoridad, y todo que ver con la verdad y la justicia. Marcus miró a sus compañeros con una pequeña sonrisa asomándose en las comisuras de su boca, la primera emoción que mostraba desde que empezó la prueba. Tomó la tiza de nuevo y se volvió hacia el pizarrón. 10 minutos más, dijo en voz baja. Eso es todo lo que necesito. El señor Whitman se quedó inmóvil, observando cómo su mundo cuidadosamente construido, un mundo donde su autoridad no se cuestionaba, donde algunos alumnos pertenecían y otros no, comenzaba a desmoronarse con cada trazo de tiza en el tablero. Lo imposible estaba ocurriendo ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El aula se había transformado en algo parecido a una sala de juicio, con Marcus como fiscal construyendo metódicamente su caso en la pizarra. Cada paso matemático era una prueba más, cada ecuación un testimonio de su brillantez. El señor Whitman caminaba de un lado a otro detrás de él como un animal enjaulado, sus zapatos brillantes golpeando el linóleo con un ritmo cada vez más agitado. «Esto es ridículo», murmuró el señor Whitman, lo bastante alto para que todos lo oyeran. «No sé qué clase de truco es este, pero no lo toleraré. Johnson, dime ahora mismo, ¿quién te ayudó a prepararte para esto? ¿Viste de algún modo mi plan de lecciones?» «Otro profesor...» «Señor Whitman», interrumpió Sarah, su voz ahora más firme. «Marcus se sienta junto a mí en cada clase. Nunca ha hecho trampa, ni una sola vez. ¿Y si tal vez simplemente es bueno en matemáticas?» La sugerencia pareció dolerle físicamente al señor Whitman. Su rostro se contrajo como si hubiera mordido algo amargo. «¿Bueno en matemáticas? Esto no es solo ser bueno en matemáticas, señorita Chen. Esto es matemáticas de nivel de posgrado. ¿Está sugiriendo que este niño es algún tipo de prodigio?» La palabra niño salió torcida, cargada de implicaciones que hicieron que varios alumnos se removieran incómodos en sus asientos. Dos estudiantes en la última fila, Jennifer Walsh y David Kim, intercambiaron miradas significativas. Habían estado en la clase del señor Whitman el tiempo suficiente para reconocer el patrón. No era la primera vez que atacaba a un estudiante de color, pero nunca había sido tan descarado, tan cruel. Marcus siguió trabajando, aparentemente ajeno al caos a su alrededor. Había pasado ya a la segunda mitad del problema, aplicando conceptos de cálculo avanzado que la mayoría de los estudiantes nunca había visto antes. Su letra seguía siendo clara y precisa, incluso cuando la tensión en la sala subía a niveles insoportables. «Voy a llamar al director Carter», anunció de repente el señor Whitman, alcanzando el teléfono del aula. «Esto es claramente una alteración del ambiente de aprendizaje. Johnson está convirtiendo esta clase en una burla con su espectáculo». «¡Espere!». Tommy se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. «No puede llamar al director solo porque un alumno está resolviendo un problema que usted mismo le dio. Eso es una locura». El señor Whitman se volvió bruscamente hacia Tommy, señalándolo con el dedo en un gesto acusador. «Señor Rodríguez, siéntese de inmediato o se unirá a su amigo en la oficina del director. No voy a tolerar la insubordinación en mi clase». «¿Insubordinación?». Jennifer Walsh por fin alzó la voz, temblorosa pero firme. «Todo lo que hizo fue defender a Marcus. Usted es el que convirtió esto en un espectáculo, señor Whitman. Usted es el que dijo que Marcus no podía hacerlo porque él es...». Se detuvo, pero todos sabían lo que estaba a punto de decir. La atmósfera en el aula había cambiado drásticamente. Lo que había empezado como un maestro humillando a un alumno se había transformado en algo mayor. Un momento de ajuste de cuentas que se había estado gestando durante meses, quizá años. Los estudiantes que antes permanecían en silencio, ya fuera por miedo o indiferencia, empezaban a encontrar su voz. David Kim levantó la mano, un gesto extrañamente formal dadas las circunstancias. «Señor Whitman, me gustaría señalar que a Marcus aún le quedan 15 minutos. Usted dijo 20. Lo justo es dejar que termine». «¿Justo?», rió el señor Whitman, pero fue una risa hueca carente de verdadera alegría. «¿Desde cuándo la justicia ha sido un tema en matemáticas? O puedes hacerlo o no». Y claramente él, un suave golpe en la puerta lo interrumpió. Todos se giraron y vieron a la directora Evelyn Carter en el umbral.
impecable en su traje profesional, con una expresión indescifrable. Como mujer afroamericana que había escalado en el sistema educativo, imponía respeto con solo su presencia. Señor Whitman, dijo con calma, entrando al aula. Pasaba por aquí y no pude evitar escuchar voces elevadas. ¿Ocurre algo? El rostro del señor Whitman atravesó varias transformaciones rápidas antes de asentarse en lo que claramente intentaba ser una sonrisa profesional. Directora Carter, justo a tiempo. Estaba a punto de llamarla. Tenemos un problema con Marcus Johnson. Está siendo disruptivo, se niega a reconocer sus limitaciones y está resolviendo un problema de matemáticas. Intervino Sara, sorprendida de su propia audacia. Uno realmente difícil que usted dijo que era imposible para cualquiera de nosotros, y especialmente para Marcus. Los ojos de la directora Carter recorrieron el aula, captando la atención. Los alumnos de pie, hasta detenerse en Marcus, que había dejado de escribir para mirarla. Su mirada pasó luego a la pizarra y incluso desde la puerta pudo apreciar la complejidad de lo escrito allí. Marcus, dijo suavemente, ¿quieres explicar qué está pasando? Marcus miró a Whitman y luego a la directora. Cuando habló, su voz fue firme pero respetuosa. El señor Whitman me propuso un reto, señora. Dijo que si lograba resolver esta ecuación, me daría su sueldo anual. Estoy intentando resolverla. Está haciendo trampa de alguna manera, se apresuró a decir Whitman. No hay forma de que un alumno de séptimo grado pueda... Quiero verlo terminar, lo interrumpió la directora con un tono que no admitía discusión. ¿Cuánto tiempo le queda? 14 minutos, contestó Tommy mirando el reloj. La directora asintió y se colocó en un sitio desde donde pudiera ver mejor la pizarra. Continúa, Marcus. Me gustaría observar. La presencia de la directora pareció desestabilizar aún más a Whitman. Se acomodaba la corbata, alisaba su bigote una y otra vez y carraspeaba como si fuera a hablar, pero permanecía en silencio. La dinámica de poder en la sala había cambiado por completo. Ya no era la autoridad suprema, sino un hombre viendo cómo su credibilidad se desmoronaba en tiempo real. Marcus volvió a la pizarra, quizá con más confianza ahora que la directora lo observaba. Avanzó en una transformación particularmente compleja, que requería principios matemáticos que normalmente no se enseñaban hasta cursos avanzados de universidad. Varios estudiantes sacaron sus teléfonos, no para enviar mensajes ni entrar en redes sociales, sino para buscar los símbolos y técnicas que Marcus estaba usando. «Dios mío», susurró Jennifer mirando la pantalla. «Esto es de un libro de nivel de posgrado. Lo está haciendo bien. Cada paso es perfecto». El susurro se propagó en el silencio de la sala, y el rostro de Whitman pasó de rojo a un blanco alarmante. Abrió la boca varias veces, pero no logró articular palabra. Quizá por primera vez en su carrera, Harold Whitman estaba completamente sin habla. La directora Carter sacó su propio teléfono y pareció enviar un mensaje. Su expresión se mantuvo neutral, pero en sus ojos brillaba algo, una chispa que podía ser satisfacción o tal vez vindicación. Había recibido quejas sobre el señor Whitman antes, pero siempre vagas, difíciles de probar. Esto, sin embargo, estaba ocurriendo frente a ella. A medida que Marcus se acercaba a los pasos finales de la solución, toda la clase contuvo la respiración. Incluso aquellos que no podían seguir las matemáticas intuían que algo extraordinario estaba sucediendo. El chico al que su maestro había ridiculizado y humillado no solo estaba afrontando el desafío, sino superándolo de formas que nadie habría imaginado. Con 5 minutos aún en el reloj, Marcus escribió la respuesta final, la encerró en un círculo y dejó la tiza. Se giró hacia la sala, su rostro joven sereno, pero sus ojos brillaban con una inteligencia que ya no podía ser negada ni descartada. El silencio que siguió fue atronador. 24 alumnos, una directora y un profesor muy alterado miraban fijamente la pizarra, hacia la elegante solución que probaba sin lugar a dudas que Marcus Johnson no era un niño de 12 años cualquiera. «Bueno», dijo por fin la directora Carter, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Creo que necesitamos tener una conversación, señor Whitman, una conversación muy seria». La directora Carter se acercó a la pizarra, sus ojos recorriendo el trabajo de Marcus con la atención cuidadosa de alguien que entendía más de matemáticas de lo que su cargo administrativo podía sugerir. La luz de la tarde, entrando por las ventanas, parecía iluminar la solución elegante, haciendo que las marcas de tiza brillaran contra la superficie verde. «Marcus», dijo con una voz suave pero con un matiz de acero,
Esto es un trabajo excepcional. ¿Dónde aprendiste estas técnicas? Antes de que Marcus pudiera contestar, el señor Whitman encontró su voz, aunque salió ahogada y desesperada. Directora Carter, esto es claramente algún tipo de trampa. No hay manera, absolutamente ninguna, de que este estudiante haya podido resolver este problema. Debió de tener ayuda, o quizá lo vio antes, o... Harold, lo interrumpió la directora Carter, usando su nombre de pila de una forma que lo hizo estremecerse. He estado aquí los últimos 10 minutos. Vi a Marcus resolver los pasos finales con mis propios ojos. No hubo trampa, no hubo notas escondidas, ninguna ayuda. Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran. Lo que sí vi fue una mente brillante siendo humillada públicamente por un educador que debería saber más. La temperatura en la sala pareció descender. Varios estudiantes se inclinaron hacia atrás en sus asientos, de forma inconsciente, como intentando alejarse de la confrontación que se gestaba al frente del aula. Tommy, envalentonado por la presencia de la directora, levantó la mano. Directora Carter, no es la primera vez. El señor Whitman siempre se mete con Marcus, y a veces conmigo y con los demás. Se detuvo, mirando a sus compañeros, algunos de los cuales asentían en silencio. Eso es mentira, balbuceó el señor Whitman, su compostura cuidadosamente mantenida resquebrajándose al fin. Trato a todos mis alumnos por igual. Si algunos no pueden seguir el ritmo de las matemáticas avanzadas, no es mi culpa. Mantengo altos estándares. ¿Estándares? Sara se puso de pie, su habitual reserva superada por la indignación. Le dijo a Marcus que solo estaba aquí por acción afirmativa. Le dijo que su familia probablemente nunca había visto $85,000. Eso no tiene nada que ver con estándares. Eso es... Señorita Chen, está fuera de lugar, interrumpió el señor Whitman, pero su voz carecía de la autoridad de siempre. Miró alrededor del aula, quizás esperando encontrar apoyo, pero solo vio rostros acusadores y teléfonos grabando. La realidad de la situación comenzaba a caerle encima. La directora Carter levantó una mano para pedir silencio. Creo que debemos escuchar a Marcus. Joven, ¿podría explicarnos su solución? Guíenos por su razonamiento. Marcus asintió y se volvió hacia la pizarra. Cuando habló, su voz era clara y segura, en marcado contraste con su habitual timidez. El problema que nos dio el señor Whitman es una ecuación diferencial no lineal con múltiples variables. La mayoría intentaría resolverla directamente, pero eso en realidad es la trampa. Hay que reconocer que puede transformarse en un sistema de ecuaciones lineales mediante una sustitución específica. Señaló la primera sección de su trabajo. Aquí utilicé la transformada de Laplace para convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Luego apliqué la descomposición en fracciones parciales para descomponerla en componentes manejables. Varios estudiantes tomaban notas frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando algo especial. Incluso aquellos que no podían seguir del todo las matemáticas percibían la autoridad en la voz de Marcus, la profunda comprensión que se reflejaba en cada palabra. El señor Whitman miraba con horror creciente cómo su alumno de 12 años explicaba conceptos con los que algunos de sus colegas de secundaria tendrían dificultades. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de sus prejuicios, otra grieta en la base de su visión del mundo. La parte realmente complicada, continuó Marcus animándose con el tema, es esta sección de aquí. Las funciones anidadas crean una relación recursiva que parece irresoluble al principio, pero si reconoces el patrón, puedes usar una técnica llamada iteración de punto fijo para llegar a la solución. ¿Dónde aprendiste sobre la iteración de punto fijo? Preguntó la directora Carter con genuina curiosidad en su voz. Marcus vaciló por primera vez, mirando a Tommy como si buscara permiso. Su amigo le devolvió un asentimiento alentador. Mi mamá enseña en el MIT, dijo Marcus en voz baja. Es profesora de matemáticas. Mi papá es ingeniero aeroespacial. Me enseñan matemáticas avanzadas desde que tenía 6 años. La revelación cayó sobre la sala como un rayo. El rostro del señor Whitman pasó por varios colores antes de quedarse en un gris enfermizo. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido alguno, mientras las implicaciones de lo que había hecho lo aplastaban. ¿Tu madre es profesora en el MIT? Logró balbucear al fin. La doctora Amelia Johnson, confirmó Marcus. Se especializa en matemáticas aplicadas y teoría del caos. Ha publicado más de 40 artículos y tiene 2 libros sobre ecuaciones diferenciales. La expresión de la directora Carter se endureció. Así que has estado en la clase del señor Whitman todo el año, rindiendo constantemente bien,
¿Y él nunca se molestó en aprender nada sobre tu formación ni sobre tus capacidades? No quería un trato especial, dijo Marcus, su joven voz cargada de una inmadurez que contrastaba con sus logros. Mis padres y yo acordamos que debía estar en clases regulares por la experiencia social. Solo quería aprender con mis amigos, no ser señalado como diferente. La ironía era tan aguda que cortaba. Marcus había querido evitar ser señalado, y en cambio lo habían señalado de la forma más cruel posible, no por sus talentos, sino por el color de su piel, no por recibir un trato especial, sino por ser humillado. Señor Whitman, dijo la directora Carter, ahora con toda la autoridad en su voz, necesito que llame inmediatamente a los padres de Marcus. Deben ser informados de lo que sucedió hoy. ¿Yo? No creo que sea necesario, balbuceó el señor Whitman, sintiendo por fin el peso de la realidad. Todo fue un malentendido. Solo quería desafiar a mis alumnos. Ofreciendo su salario como apuesta, haciendo suposiciones sobre las finanzas familiares de un estudiante, sugiriendo que un niño está en su clase solo por acción afirmativa. La voz de Carter subía con cada pregunta. Llámelos, ahora. El señor Whitman se movió hacia su escritorio con el ánimo de un hombre que camina hacia su ejecución. Mientras tanto, Marcus permanecía en silencio junto al pizarrón, rodeado por la prueba matemática de su brillantez. Tommy se acercó a su amigo, ofreciéndole apoyo silencioso. Para lo que vale, dijo en voz baja, siempre supe que eras listo, solo que no sabía que eras aterradoramente listo. Marcus esbozó una pequeña sonrisa. Yo solo quería ser normal. Tener amigos, no ser el niño genio por una vez. Bueno, rió Tommy, creo que ese barco ya zarpó. Alrededor de ellos, sus compañeros empezaban a comprender que habían sido testigos de algo extraordinario. No solo la resolución de un problema imposible, sino el desenmascaramiento del prejuicio y el triunfo de un chico que solo había querido ser visto como un alumno más. Mientras Whitman marcaba el número con los dedos temblorosos, la directora Carter se acercó a Marcus. ¿Sabes? En todos mis años en la educación he visto a muchos estudiantes brillantes. Pero lo que hiciste hoy, defenderte con dignidad e inteligencia en lugar de con ira, es otro tipo de brillantez. Marcus la miró y por primera vez desde que comenzó la prueba, sus ojos dejaron entrever el dolor que había estado escondiendo. Yo solo quería que me viera como un estudiante, no como un color. La directora Carter apoyó una mano suave en su hombro. Lo sé, Marcus, y lamento que tuvieras que demostrar tu valor de esta manera. Ningún niño debería tener que hacerlo. La llamada se conectó y todos contuvieron la respiración, mientras el señor Whitman intentaba explicarle a la doctora Amelia Johnson por qué su hijo estaba frente a un pizarrón, resolviendo un problema de nivel universitario como resultado de un reto nacido del prejuicio. El silencio fue roto por el seco repiqueteo de unos tacones en el pasillo, cada vez más fuerte. Whitman se quedó helado en su escritorio, el teléfono aún pegado a su oído, el rostro del color del pergamino viejo. A través del auricular, todos pudieron oír una voz femenina, controlada, articulada, pero con una furia apenas contenida. «Estaremos allí en 10 minutos», dijo con fría contundencia. «¿Y usted, señor Whitman? No se atreva a salir de ese aula». La línea se cortó. Whitman devolvió lentamente el auricular a su base, con la mano visiblemente temblorosa. El maestro confiado y condescendiente que había iniciado todo se había desvanecido, sustituido por un hombre que parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. «Tal vez», dijo la directora Carter con tono de negocios, «lo mejor sea que la clase se suspenda temprano. Esta situación requiere...» «No», interrumpió Marcus sorprendiendo a todos. «Ellos deben quedarse. ¿Vieron lo que pasó? Deben ver cómo termina». Carter lo observó un instante y luego asintió. «Muy bien, pero espero que todos se mantengan respetuosos y en silencio. Esto no es entretenimiento, es un momento de aprendizaje para todos». Los alumnos volvieron a sus asientos, la atmósfera cargada de expectación e incertidumbre. Sarah Chen aún tenía el teléfono en la mano, aunque había dejado de grabar por respeto a Marcus. Tommy seguía de pie a su lado, en un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido. Whitman se hundió en su silla, mirando la ecuación en la pizarra como si fuera su propia demostración de fracaso. Su bigote, normalmente impecable, parecía ahora caído con la derrota. «Yo no quise», empezó, pero se detuvo, incapaz de terminar la frase. «¿No quiso qué?», preguntó Carter con calma engañosa. «¿No quiso revelar sus prejuicios? ¿No quiso humillar a un niño brillante? ¿O no quiso que lo descubrieran?
Antes de que pudiera responder, la puerta del aula se abrió con tal fuerza que todos dieron un respingo. La doctora Amelia Johnson fue la primera en entrar, y el parecido con Marcus fue evidente al instante. Los mismos ojos inteligentes, la misma dignidad en el porte, aunque los suyos ahora brillaban con furia maternal. Vestía un traje de negocios impecable, que la hacía parecer aún más imponente. Detrás de ella venía James Johnson, el padre de Marcus. Alto, de hombros anchos, con ropa casual que sugería que había dejado todo para acudir de inmediato. Su expresión era más difícil de leer que la de su esposa, pero la tensión en su mandíbula decía mucho. «Marcus», dijo la doctora Johnson, suavizando la voz al ver a su hijo. Cruzó el aula en 3 zancadas, le puso las manos en los hombros y lo examinó como buscando heridas físicas. «Samran Shoinum. ¿Estás bien?» «Estoy bien, mamá», aseguró Marcus, aunque su voz sonaba ahora más infantil, recordando que solo tenía 12 años. Resolví el problema. Los ojos de la doctora Johnson pasaron al pizarrón, asimilando la ecuación y la solución de un vistazo. Su expresión cambió de preocupación a interés profesional y luego a orgullo, todo en un latido. Iteración de punto fijo para funciones anidadas. Elección elegante. Se volvió hacia el señor Whitman y la temperatura en el aula descendió otro grado. Aunque dudo que esperara eso cuando planeó esta pequeña trampa. Doctor Johnson, el señor Whitman comenzó a levantarse de su silla, pero la mirada firme de James Johnson lo mantuvo sentado. Esto ha sido un terrible malentendido. No, lo interrumpió la doctora Johnson Dash. Un malentendido es cuando llamas accidentalmente a alguien por un nombre equivocado. Esto fue un acoso dirigido hacia un niño, mi hijo. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por la pantalla. Lo interesante de tener un hijo precavido por naturaleza es que documenta todo. ¿Quiere ver los mensajes que nos ha enviado durante el año? El señor Whitman dijo que probablemente no podría entender la tarea. El señor Whitman preguntó si mis padres siquiera podían ayudarme con matemáticas. El señor Whitman dijo que estaba bajando el promedio de la clase. Con cada cita, el señor Whitman parecía encogerse más en su silla. Varios estudiantes soltaron un jadeo. Habían presenciado algunos de esos incidentes, pero no sabían que Marcus los había estado registrando. James Johnson finalmente habló, con voz profunda, calmada pero con un filo de acero. Inscribimos a Marcus en la escuela pública porque queríamos que tuviera una infancia normal, que hiciera amigos, que aprendiera habilidades sociales, que formara parte de una comunidad. Miró directamente al señor Whitman. No esperábamos que necesitara protección de las mismas personas destinadas a fomentar su crecimiento. La ironía, continuó la doctora Johnson, con un tono de cátedra que sus estudiantes del MIT habrían reconocido, es que Marcus se ha estado conteniendo todo el año. Podría haber resuelto en minutos cada problema que usted puso en la pizarra. Podría haber corregido sus errores ocasionales. Oh, sí, también los hemos notado. Pero no lo hizo, porque le enseñamos a respetar a sus maestros. Hizo una pausa. Claramente necesitamos añadir una cláusula sobre maestros que no merecen respeto. La directora Carter carraspeó. Doctora Johnson, señor Johnson, quiero asegurarles que este comportamiento no representa los valores de nuestra escuela. Iniciaré una investigación completa. Con todo respeto, directora Carter, la interrumpió la doctora Johnson. Esto va más allá del comportamiento de un profesor. Se trata de un sistema que permitió que continuara. Señaló al aula llena de estudiantes. ¿Cuántos de estos niños tienen historias similares a las de Marcus? ¿Cuántos han sido hechos sentir inferiores por suposiciones sobre su raza, su origen o su potencial? Varios estudiantes se movieron incómodos en sus asientos. Tommy levantó la mano con timidez. El señor Whitman me dijo el mes pasado que debería considerar bajar a matemáticas regulares, porque mi gente es mejor con las manos que con los números. A mí me dijo, añadió en voz baja Jennifer Walsh, que chicas como yo deberíamos concentrarnos en materias que no requieran un pensamiento lógico masculino. David Kim asintió. Me preguntó si mis padres tenían un restaurante o una tintorería cuando le dije que mi papá era físico teórico. Con cada revelación, los prejuicios del señor Whitman quedaban más claros. No se trataba solo de un incidente con Marcus. Era un patrón de comportamiento que había envenenado el ambiente de la clase durante todo el año. La doctora Johnson se volvió hacia los estudiantes directamente. Quiero dejar algo claro. La inteligencia, el talento y el potencial existen en todas las razas, en todos los géneros, en todos los orígenes socioeconómicos. Quien les diga lo contrario no solo está equivocado,
sino que daña activamente su desarrollo. La ecuación en esa pizarra es compleja, sí, añadió James Johnson. Pero la verdadera complejidad está en navegar un mundo donde se te juzga por tu apariencia antes que por tus capacidades. Marcus resolvió hoy ambos problemas, el matemático y el social. Demostró su valía en un juego cuyas reglas estaban en su contra. El señor Whitman por fin encontró su voz, aunque débil y temblorosa. Yo, yo nunca quise... Tengo altos estándares para todos mis estudiantes. No, lo interrumpió Marcus, sorprendiendo a todos con la firmeza de su joven voz. Usted tiene altos estándares para los estudiantes que se parecen a usted y bajas expectativas para todos los demás. Eso no es lo mismo. La claridad de la observación de un niño de 12 años quedó flotando en el aire, innegable y condenatoria. El señor Whitman abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo, aparentemente consciente de lo inútil que sería negarlo ante una verdad tan evidente. La doctora Johnson sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a la directora Carter. Aquí tiene la información de nuestro abogado. Vamos a proceder formalmente. No por dinero, a pesar de las suposiciones del señor Whitman. Económicamente estamos bastante cómodos. Pero este patrón de discriminación necesita abordarse a nivel sistémico. Mamá, dijo Marcus en voz baja, él sí me prometió su salario si resolvía la ecuación. Una leve sonrisa cruzó el rostro de la doctora Johnson. ¿De veras? ¿Delante de testigos? Delante de toda la clase, confirmó Sarah Chen, tomando valor. Fue muy específico. $85,000. Entonces, dijo la doctora Johnson, con la sonrisa ensanchándose, más brillante y considerablemente más afilada. Eso es un contrato verbal, ¿no? Hecho delante de 24 testigos. Aunque sospecho que Marcus preferiría donarlo a un fondo de becas para estudiantes subrepresentados en campos STEM. ¿No es así, cariño? Marcus asintió, dejando escapar finalmente una pequeña sonrisa en medio de su expresión seria. Eso estaría bien, ayudar a los chicos que realmente lo necesitan. La justicia poética del momento no se le escapaba a nadie. El señor Whitman, que había ofrecido burlonamente su salario, creyendo que estaba a salvo, se enfrentaba ahora a la posibilidad muy real de tener que pagarlo, no a Marcus, a quien había supuesto necesitado, sino para ayudar a otros estudiantes a los que quizá también había subestimado. La conferencia improvisada se había trasladado a la oficina de la directora Carter, pero las repercusiones seguían extendiéndose por toda la escuela intermedia Roosevelt. En cuestión de minutos, la noticia se había propagado por los pasillos como un incendio. Marcus Johnson, el chico callado de la clase del señor Whitman, era en realidad un genio, y el señor Whitman estaba en serios aprietos. En la oficina de la directora, el ambiente era eléctrico, lleno de tensión y posibilidades. La directora Carter estaba sentada tras su escritorio, con los dedos entrelazados, mientras la familia Johnson ocupaba las sillas frente a ella. El señor Whitman se mantenía a un lado, con el aspecto de alguien que preferiría estar en cualquier otro sitio del mundo. Antes de proceder con quejas formales, dijo la directora Carter, me gustaría entender plenamente el alcance de las capacidades de Marcus. Doctor Johnson, ¿podría ayudarme a comprender los antecedentes educativos de su hijo? La expresión de la doctora Johnson se suavizó un poco al mirar a su hijo. Marcus mostró afinidad por los números antes de poder hablar correctamente. A los 4 ya hacía multiplicaciones. A los 6 se entretenía con mis manuales universitarios. Sonrió al recordarlo. Lo hicimos evaluar a los 7. Su coeficiente intelectual está, digamos, en un rango que la mayoría de las pruebas no puede medir con precisión. Pero no queríamos que fuera un número de circo, añadió con firmeza James Johnson. Hemos visto lo que ocurre con los niños prodigio cuando se los empuja demasiado rápido y demasiado fuerte. Se queman, tienen problemas sociales, pierden la infancia. Así que decidimos dejar que Marcus marcara su propio ritmo. Marcus se removió en su asiento, incómodo al ser discutido como si no estuviera allí. Me gusta la escuela normal, dijo en voz baja. Tengo amigos. Juego baloncesto en el recreo. Estoy en el club de teatro. Solo que también me gusta la matemática. Nason, ¿qué te gusta? Rió suavemente la doctora Johnson. El mes pasado encontró un error en uno de mis artículos publicados. Lo leía por diversión y notó un fallo de cálculo en el teorema 3.4. Los ojos de la directora Carter se abrieron de par en par. ¿Y has estado sentado en una clase de matemáticas de 7º grado todo el año, escuchando que no perteneces allí?
Pertenezco con mis amigos, respondió Marcus con firmeza. Ser inteligente no significa que deba estar aislado de otros chicos de mi edad. Pero seguramente, intervino el señor Whitman, incapaz de contenerse. Mantenerlo en clases normales lo está frenando. Debería estar en programas avanzados, en escuelas especiales, como aquella que lo habría aceptado si fuera blanco. La voz de la doctora Johnson cortó como una cuchilla. ¿Los mismos programas para los que usted asumió que no calificaba? ¿Las oportunidades de las que nunca le habló porque ya había decidido que no era digno? El señor Whitman volvió a quedarse en silencio, la contradicción de su postura apenas cayendo sobre él. El teléfono de la directora Carter vibró. Lo miró y su expresión cambió. Parece que la noticia se ha difundido. Tengo a 3 miembros de la junta escolar preguntando qué está pasando y se detuvo leyendo más. Una cadena local de noticias quiere confirmar si es cierto que un estudiante fue discriminado por resolver un problema imposible de matemáticas. ¿Cómo se enteraron? Empezó Whitman. Luego se detuvo, recordando todos los móviles levantados durante el incidente. Redes sociales, dijo secamente la directora Carter. Varios alumnos subieron videos. Ya se están haciendo virales. El titular parece ser: Maestro racista ofrece su salario a estudiante negro por resolver un problema y pierde. El rostro del señor Whitman pasó de pálido a cadavérico. Esto podría arruinarme, susurró. Sus acciones podrían arruinarlo, corrigió James Johnson. Los videos solo son pruebas. Se oyó un golpe en la puerta y la asistente de la directora asomó la cabeza. Perdón por interrumpir, pero hay un profesor, David Chen, en videollamada. Dice que la doctora Johnson le pidió verificar un trabajo matemático. La doctora Johnson sonrió. David es el jefe del departamento de matemáticas del MIT. Pensé que una verificación independiente podría ser útil, dado el escepticismo persistente del señor Whitman. La gran pantalla en la pared de la oficina de la directora cobró vida, mostrando a un hombre distinguido de unos 60 años. Amelia, recibí tu mensaje. ¿Esto es sobre Marcus? Hola, profesor Chen, saludó Marcus cortésmente, y el rostro del hombre se iluminó. Marcus, ¿cómo está mi joven matemático favorito? ¿Sigues trabajando en aquellos problemas de topología que te envié? Los terminé la semana pasada, respondió Marcus. El tercero fue complicado, pero creo que encontré una solución elegante usando deformación continua. El profesor Chen soltó una carcajada encantada. Por supuesto que sí. Ahora, ¿de qué se trata esto de una ecuación diferencial? La doctora Johnson explicó rápidamente la situación mientras su teléfono transmitía una imagen del pizarrón al profesor Chen. Observaron cómo su expresión pasaba de la diversión al interés, y luego a una admiración total. Esto es trabajo a nivel de posgrado, confirmó mirando directamente a la cámara. El problema en sí es sofisticado, pero la solución demuestra no solo conocimiento, sino comprensión profunda. La decisión de usar iteración de punto fijo aquí es inspirada. La mayoría de mis estudiantes de doctorado no habrían visto ese enfoque. Se inclinó hacia adelante, con la expresión cada vez más seria. ¿Quién diseñó este problema? Yo lo hice, admitió a regañadientes el señor Whitman. Entonces, o eres mejor matemático de lo que tu comportamiento sugiere, o lo copiaste de algún sitio pensando que nadie podría resolverlo, dijo el profesor Chen sin rodeos. De cualquier forma, ofrecérselo a un niño de 12 años como un desafío imposible fue pedagógicamente irresponsable y éticamente cuestionable. El chico es un genio, protestó el señor Whitman. No necesita estar en mi clase. Todo niño necesita maestros que crean en él, interrumpió el profesor Chen. Marcus es, en efecto, superdotado, extraordinariamente. Lo he estado orientando de manera informal durante 2 años, y su potencial no tiene límites. Pero ¿sabe lo que necesita más que matemáticas avanzadas? Necesita una infancia. Amigos, experiencias normales, maestros que lo vean como una persona completa, no solo como un color de piel o una nota de examen. La voz de Sarah Chen sonó desde fuera de cámara. Tío David, ¿eres tú? El profesor Chen sonrió. Sara, no sabía que estabas en la clase de Marcus. ¿Cómo le va a tu hermana en el MIT? Está bien, aunque dice que tu clase de cálculo avanzado la está matando. Dile que venga a mis horas de oficina, rió el profesor Chen, antes de volver a ponerse serio. Directora Carter, espero que entienda lo que tiene en Marcus Johnson. No es solo un estudiante talentoso, es una mente que aparece una vez en una generación. El hecho de que también sea un joven equilibrado y amable
es testimonio de la sabiduría de sus padres al dejarlo crecer a su propio ritmo. Pero, señor Whitman, continuó el profesor Chen, con tono más duro, lo que hizo hoy no fue solo incorrecto, fue peligroso. Podría haber destruido el espíritu brillante de este niño con sus prejuicios. ¿Cuántos otros estudiantes ha descartado basándose en sus suposiciones? ¿Cuántos científicos, matemáticos e innovadores potenciales ha desalentado porque no encajaban en sus estrechas expectativas? Tommy, que de algún modo había aparecido en la puerta junto a Sara, intervino. El profesor Chen tiene razón. Marcus me ayuda con mis deberes todo el tiempo, pero nunca me hace sentir estúpido. Eso es lo que hace un verdadero maestro. ¿Quién los dejó entrar aquí?, preguntó la directora Carter, aunque su tono era más divertido que enojado. Estábamos preocupados por Marcus, explicó Sara, y tenemos algo que mostrarle. Sobre el señor Whitman. Levantó su teléfono. He estado recopilando historias todo el día. 17 estudiantes me enviaron ejemplos de comentarios del señor Whitman, no solo sobre raza, también sobre género, religión, situación económica. Hay un patrón. La sala quedó en silencio mientras la magnitud de la situación se hacía evidente. No se trataba solo de un incidente ni de un solo alumno. Era un problema sistémico que se había dejado crecer, afectando a docenas de estudiantes durante quién sabe cuántos años. El profesor Chen habló en medio del silencio. Directora Carter, llevo 40 años en la educación. He visto mentes brillantes de todos los orígenes imaginables. Lo único que separa a los que tienen éxito de los que no es la oportunidad y el apoyo. El señor Whitman ha estado negando activamente ambas cosas a sus estudiantes por prejuicio. Eso no es solo mala enseñanza, es negligencia educativa. Creo, dijo lentamente la directora Carter, que necesitamos tener una conversación mucho más amplia sobre la cultura en esta escuela. Pero antes, señor Whitman, creo que usted le hizo una promesa a Marcus. Algo sobre su salario. Los hombros del señor Whitman se hundieron en una derrota definitiva. Sí, dije que si resolvía la ecuación le daría mi salario anual. Pero seguramente eso fue solo un contrato verbal hecho delante de testigos, intervino con suavidad el doctor Johnson. Como profesor en el MIT, estoy bastante familiarizado con la legislación sobre contratos. ¿Prefiere resolver esto en privado o involucramos a los abogados? El fondo de becas, dijo de repente Marcus. ¿Recuerda? Dijimos que iría a un fondo de becas, para niños que aman las matemáticas pero quizá no tengan la oportunidad de demostrarlo. El profesor Chen sonrió ampliamente desde la pantalla. Idea brillante. Yo mismo igualaré cualquier cantidad que el señor Whitman aporte. MIT siempre puede beneficiarse de más voces diversas en matemáticas. A la mañana siguiente, la escuela intermedia Roosevelt se sentía diferente. El bullicio habitual de la mañana estaba apagado, reemplazado por conversaciones en voz baja y miradas furtivas. Todos, al parecer, habían visto los videos. El nombre de Marcus Johnson estaba en boca de todos, pero por primera vez no iba acompañado del desdén casual que había caracterizado la clase del señor Whitman. En la oficina principal, la directora Carter lidiaba con una tormenta mediática. Su asistente atendía llamada tras llamada mientras ella estaba reunida de emergencia con el superintendente doctor Robert Sterling, el presidente de la junta escolar, Michael Davis, y 3 miembros más de la junta, que habían viajado desde todo el distrito. Los videos han sido vistos más de 2 millones de veces, dijo el doctor Sterling, con su habitual calma mostrando fisuras de preocupación. Tenemos medios nacionales solicitando entrevistas. La NAACP ha publicado un comunicado. 3 organizaciones de derechos civiles han ofrecido apoyo legal a la familia Johnson. Michael Davis, un hombre corpulento de ojos amables, negó lentamente con la cabeza. ¿Cómo dejamos que esto pasara? ¿Cómo enseñó Harold Whitman aquí durante 15 años sin que nadie detuviera este comportamiento? Porque normalmente era sutil, respondió la directora Carter, deslizando una carpeta sobre la mesa. He estado revisando quejas de años atrás. Individualmente, cada incidente podía explicarse. Una mala elección de palabras aquí, un malentendido allá. Solo cuando ves el patrón de destruir la confianza de los niños basándose en su raza. Terminó bruscamente la miembro de la Junta, Patricia Williams, una anciana mujer negra que había luchado por la equidad educativa durante décadas. Todos sabemos que existen maestros como Whitman. Todos sabemos que existen maestros como Whitman. La pregunta es,
¿Qué estamos haciendo al respecto? Mientras tanto, en una sala de entrevistas improvisada en la estación de noticias local, Lisa Thompson, una periodista veterana en temas de educación, se preparaba para lo que se convertiría en uno de los segmentos más vistos en la historia del canal. Había logrado asegurar entrevistas con varias figuras clave, aunque, notablemente, el señor Whitman se había negado a comentar siguiendo el consejo de su recién contratado abogado. Esta noche exploramos una historia que ha captado la atención nacional, comenzó Lisa, mirando directamente a la cámara. Un niño de 12 años, un genio matemático y un maestro cuyo prejuicio lo llevó a una caída pública. Pero esto no se trata solo de un incidente. Se trata de las barreras ocultas que enfrentan incontables estudiantes cada día. El reportaje incluía fragmentos de los videos virales, entrevistas con expertos en educación y una declaración particularmente poderosa de la señora Patricia Williams. Cada vez que un maestro mira a un niño y ve un estereotipo en lugar de potencial, perdemos. Perdemos innovaciones, perdemos descubrimientos, perdemos las contribuciones que ese niño podría haber hecho a nuestro mundo. De vuelta en la escuela, el señor Whitman estaba solo en su aula vacía. Sus estudiantes habían sido reasignados a otros maestros mientras la administración decidía su destino. La famosa ecuación seguía en la pizarra, un monumento a su arrogancia. La miraba fijamente, quizá empezando al fin a comprender la magnitud de lo que había hecho. El teléfono sonó. Era su esposa, Patricia Whitman, maestra de preescolar en otra escuela, que siempre había estado orgullosa de los altos estándares de su marido. Harold, dijo ella con la voz tensa, he visto los videos. Dime que no es tan malo como parece. Patricia, yo... Se detuvo, incapaz de encontrar palabras que lo mejoraran. Nunca quise que llegara tan lejos. Ofreciste tu sueldo a un niño del que estabas seguro que fracasaría. Lo humillaste por su raza. ¿Hasta dónde pensabas llegar? Su voz se quebró. ¿Sabes lo que dicen mis alumnos? Mis niños de 5 años me preguntan si el señor Whitman es el maestro malo que aparece en la televisión. ¿Cómo les respondo? La conversación terminó con Patricia colgando, dejando a Harold Whitman verdaderamente solo con sus pensamientos. Tal vez por primera vez. En el MIT, la doctora Amelia Johnson estaba en su oficina cuando el profesor Chen golpeó la puerta. Amelia, quería ver cómo estabas. Esto no debe ser fácil. Ella levantó la vista de los trabajos que corregía, con el cansancio evidente en sus ojos. ¿Sabes qué es lo más difícil, David? No es la rabia puedo manejarla. Es el hecho de que intentamos tanto darle a Marcus una infancia normal, y un hombre ignorante casi destruye eso. Pero no lo logró, le recordó suavemente el profesor Chen. Marcus se defendió con más gracia y dignidad de la que la mayoría de los adultos podría mostrar. Tú y James criaron a un joven extraordinario. No debería haber tenido que ser extraordinario solo para que lo trataran con justicia, respondió Amelia, con la frustración marcada en la voz. Eso es lo que la gente no entiende. Los niños negros no deberían tener que ser genios para merecer respeto. Marcus resolvió esa ecuación. Pero ¿qué pasa con todos los niños que no podrían? ¿Merecen el desprecio de Whitman? De regreso en la escuela secundaria Roosevelt, la reunión de emergencia de la Junta había llegado a un punto crucial. El doctor Sterling estaba frente a la pizarra, diferente a la del aula de Whitman, pero la ironía no pasaba desapercibida para nadie. Tenemos varios asuntos que atender, dijo, escribiendo mientras hablaba. Primero, la situación inmediata del señor Whitman. Segundo, apoyo para los estudiantes afectados. Tercero, cambios sistémicos para evitar que esto vuelva a suceder. Propongo la suspensión inmediata mientras se lleva a cabo una investigación completa, dijo con firmeza Patricia Williams. Secundo la moción, añadió rápidamente Michael Davis. La votación fue unánime. Mientras la noticia de la suspensión se esparcía, Lisa Thompson entrevistaba al propio Marcus. El joven estaba sentado junto a sus padres, viéndose más pequeño que cuando enfrentó al señor Whitman, pero no menos decidido. Marcus, dijo Lisa con suavidad, ¿qué te gustaría que la gente supiera sobre esta situación? Marcus reflexionó antes de contestar. Soy bueno en matemáticas, dijo simplemente. Pero mi amigo Tommy es increíble en arte. Sara es la mejor escritora que conozco. Jennifer canta como un ángel. Todos tenemos talentos. El señor Whitman simplemente no pudo ver más allá de cómo nos vemos para descubrir cuáles eran. ¿Lo odia? Preguntó Lisa. Marcus negó con la cabeza.
Número 100, lástima por él. Imagínese ser maestro y perderse lo especial que son sus estudiantes, porque está demasiado ocupado juzgándolos. Eso, eso es realmente triste. La entrevista más tarde ganaría un premio por su impacto, pero en ese momento era solo un niño de 12 años diciendo la verdad con una claridad que hacía que los adultos se detuvieran y reconsideraran sus propios prejuicios. A medida que avanzaba el día, las consecuencias continuaban expandiéndose. Tres maestros más de diferentes escuelas del distrito presentaron en silencio solicitudes de capacitación en sensibilidad, súbitamente conscientes de sus propios sesgos sutiles. Padres tuvieron conversaciones difíciles con sus hijos sobre el prejuicio y la importancia de defender lo correcto. Y en la oficina del superintendente se elaboraban planes para reformas en todo el distrito que serían conocidas como el Protocolo Marcus Johnson. Cambios sistemáticos para garantizar que ningún niño volviera a enfrentar lo que Marcus había soportado. Pero quizá la consecuencia más significativa estaba en el aula vacía del señor Whitman, donde el personal de mantenimiento había recibido la instrucción de dejar la ecuación en la pizarra. Allí permanecería el resto del año escolar, un recordatorio para cada profesor y alumno que pasara de que la brillantez existe en todos los colores y que el prejuicio no tiene lugar en la educación. Esa tarde, mientras los Johnson se sentaban a cenar, intentando recuperar algo de normalidad, Marcus les hizo a sus padres una pregunta que mostraba una sabiduría mayor a su edad. ¿Creen que el señor Whitman aprenderá de esto? James Johnson reflexionó cuidadosamente antes de responder. Eso espero, hijo. Las personas pueden cambiar, pero solo si están dispuestas a ver sus errores. Lo que tú hiciste, mantenerte firme con dignidad e inteligencia, le diste un espejo. Ahora depende de él si se atreve a mirarse en él. 3 días después del incidente, se dio un encuentro diferente en la sala de estar de la familia Johnson. No era una entrevista formal ni una reunión con abogados, sino más bien un momento tranquilo con solo Marcus, sus padres, Tommy y la directora Carter, quien se había convertido en una aliada inesperada para afrontar las consecuencias. Creo, dijo la doctora Amelia Johnson, dejando su taza de café, que ha llegado el momento de que la gente entienda toda la historia. No solo sobre la ecuación o el señor Whitman, sino sobre por qué tomamos las decisiones que tomamos para Marcus. Marcus estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, resolviendo distraídamente un cubo de Rubik mientras escuchaba. Era un hábito que sus padres habían notado desde hacía años. Sus manos siempre necesitaban estar ocupadas cuando su mente procesaba temas emocionales. Me identificaron como superdotada cuando tenía 5 años, comenzó Amelia con un tono reflexivo en la voz. En aquel entonces, eso significaba sacarte de las clases normales, ponerte en programas especiales, etiquetarte como diferente. Para cuando tenía la edad de Marcus no tenía verdaderos amigos. Era la chica negra inteligente, y eso era todo lo que los demás veían. James le tomó la mano a su esposa. Mi experiencia fue similar. Acelerado en los cursos, en la universidad a los 15, doctorado a los 21. Impresionante en el papel, solitario en la realidad. Ambos tuvimos dificultades con las relaciones sociales bien entrados los 20. Por eso, continuó Amelia mirando a su hijo con profundo afecto, cuando Marcus obtuvo resultados fuera de toda escala a los 7 años, tomamos una decisión diferente. Decidimos que la inteligencia emocional y las conexiones sociales eran tan importantes como la aceleración académica. La directora Carter se inclinó hacia adelante intrigada, pero seguramente había programas que podían haber fomentado ambos aspectos. Uno pensaría eso, respondió James. Investigamos docenas de opciones. Escuelas privadas que prometían educación integral, pero en realidad solo querían exhibir a Marcus como su trofeo. Programas en línea que lo habrían aislado por completo. Itinerarios acelerados que lo habrían puesto en la secundaria antes de la pubertad. Marcus intervino al fin, con voz baja pero clara. Yo no quería nada de eso. Quería amigos. Quería jugar al baloncesto y reírme aunque fuera malo. Quería estar en la obra de teatro de la escuela, aunque no sé actuar. Quería ser normal. Define normal, intervino Tommy con una sonrisa. Porque resolver matemáticas de nivel universitario por diversión no es precisamente típico, amigo. Marcus le devolvió la sonrisa. Bueno, normal-ish. Solo quería ser Marcus, que resulta ser bueno en matemáticas. No el genio que resulta llamarse Marcus.
Amelia sacó un álbum de fotos, pasando páginas hasta mostrar imágenes de Marcus a lo largo de los años. Mira esto, dijo señalando una foto de Marcus a los 8 años en una fiesta de cumpleaños, cubierto de pastel y riendo con otros niños. Esto es lo que queríamos para él: alegría, amistad, infancia. Pero no éramos ingenuos, añadió James. Sabíamos que habría desafíos. Complementamos su educación en casa, lo conectamos con mentores, como la profesora Chen, le permitimos auditar cursos universitarios en línea. Ha estado publicando demostraciones matemáticas bajo seudónimo desde los 10 años. Los ojos de la directora Carter se abrieron de par en par. ¿Qué, publicando? ¿A los 10? Marcus se encogió de hombros ligeramente avergonzado. No es para tanto. Solo algunas observaciones sobre patrones numéricos y un nuevo enfoque para ciertos tipos de ecuaciones. La profesora Chen me ayudó a redactarlos bien. No es para tanto, rió Amelia, negando con la cabeza. 3 de sus artículos han sido citados por doctorandos. Uno se está usando como ejemplo de enseñanza en Caltech. Pero precisamente por eso lo mantuvimos en secreto, explicó James. En el momento en que eso se hiciera público, Marcus dejaría de ser un niño para convertirse en un producto. Las universidades lo estarían reclutando, los medios lo acosarían y su infancia terminaría efectivamente. Tommy, que había estado inusualmente callado, habló de pronto. ¿Por eso nunca dijiste nada? ¿Ni siquiera cuando el señor Whitman te trataba tan mal? Marcus asintió. Cada vez que pensaba en mostrarle lo que realmente podía hacer, imaginaba lo que pasaría después. Programas especiales, separarme de mis amigos, convertirme en ese niño en vez de seguir siendo yo. La tragedia, dijo Amelia, con la voz endureciéndose un poco, es que elegimos la Escuela Intermedia Roosevelt precisamente por su diversidad y su supuesto compromiso con la educación inclusiva. Pensamos que Marcus estaría seguro para ser simplemente él mismo allí. En cambio, dijo la directora Carter con tono grave, se encontró con Harold Whitman. Hizo una pausa, eligiendo bien sus palabras. Necesito que sepan que he estado revisando sus expedientes a fondo. Había señales que debía haber detectado. Comentarios en evaluaciones de desempeño que desestimé como pensamientos anticuados. Quejas que no investigué lo suficiente. Fallé a Marcus y a muchos otros estudiantes. Estás aquí ahora, dijo James sencillamente. Eso es lo que importa. Marcus terminó con el cubo de Rubik y lo dejó a un lado. ¿Puedo decirte algo raro?, preguntó. En parte, en realidad me alegra que esto haya pasado. Todos lo miraron sorprendidos. No por las cosas feas, aclaró rápido, sino porque guardar secretos es difícil. Fingir que no entiendo cosas cuando sí lo hago. Ver al señor Whitman cometer errores en la pizarra y no decir nada. Estar siempre conteniéndome. Es agotador. ¿Y qué quieres hacer ahora?, preguntó suavemente su madre. Ahora que todos lo saben, Marcus pensó largo rato. Quiero quedarme en Roosevelt. Quiero mantener a mis amigos. Quiero estar en clases regulares para la mayoría de las cosas. Pero quizá podría hacer algo más con las matemáticas, sin dejar atrás a mis amigos, pero tampoco escondiéndome. La directora Carter sonrió. Creo que podemos organizar eso. De hecho, el distrito está proponiendo un nuevo programa, enriquecimiento avanzado, que se realizaría durante los periodos de estudio y después de clase. Te quedarías con tu grupo de compañeros para las materias troncales, pero tendrías la oportunidad de explorar tus talentos sin quedar aislado. Y, añadió su sonrisa ensanchándose, queremos que nos ayudes a diseñarlo. ¿Quién mejor para crear un programa para estudiantes dotados que alguien que entiende tanto los beneficios como los costos de ser catalogado como superdotado? Tommy le dio una palmada de triunfo a su amigo. Eso es genial. Y oye, quizá también habrá arte avanzado, porque estoy bastante seguro de que mis monigotes son revolucionarios. Todos rieron, y por primera vez desde el incidente, la tensión realmente se disipó. Esto no se trataba solo de sanar un trauma, sino de construir algo mejor. Hay una cosa más, dijo Marcus, de pronto tímido. El fondo de becas al que va a ir el dinero del señor Whitman. Quiero ayudar a elegir a los beneficiarios. No solo niños que saquen buenas notas, sino niños que amen aprender y que tal vez no tengan la oportunidad de demostrarlo. Niños como tu amigo Tommy, que ve el mundo en colores y formas, sugirió Amelia con una sonrisa. O como Sara, que escribe poesía que hace llorar a la gente. O Jennifer, cuya música podría cambiar corazones. Marcus asintió con entusiasmo. Exacto.
Ser inteligente no se trata solo de matemáticas. El señor Whitman nunca entendió eso. Creía que solo había un tipo de inteligencia que importaba. Y esa es quizás la mayor tragedia de todas, reflexionó la directora Carter. ¿Cuántos tipos de brillantez se habrá perdido porque estaba demasiado ocupado buscando una definición estrecha de inteligencia, para luego despreciarla cuando venía en un envase que no esperaba? Ya que avanzaba la tarde, la conversación pasó de las heridas del pasado a las posibilidades del futuro. Hablaron del nuevo programa, de formas de identificar y nutrir diferentes tipos de talento, y de cómo crear un ambiente donde todos los estudiantes pudieran prosperar sin tener que ocultar sus habilidades ni enfrentar prejuicios. Pero quizá el momento más importante llegó cuando Marcus acompañó a la directora Carter hasta la puerta. Ella se volvió hacia él y le dijo: Marcus, quiero que sepas algo. En mis 20 años en la educación, he conocido a muchos estudiantes inteligentes, pero la inteligencia sin valor es solo potencial. Lo que mostraste hoy, defenderte con dignidad, convertir un momento de humillación en una oportunidad de cambio. Eso no es solo ser listo, eso es ser sabio. Marcus sonrió, pareciendo por completo el niño de 12 años que era. Mi mamá dice que la sabiduría es solo inteligencia más experiencia más empatía. Supongo que el señor Whitman me dio la parte de la experiencia. Mientras Carter se alejaba conduciendo, pensó en esa definición. Inteligencia más experiencia más empatía. Si eso era sabiduría, entonces Marcus Johnson era, sin duda, sabio más allá de su edad. Y si lograban construir un sistema educativo que cultivara esos tres componentes en cada niño, sin importar raza ni origen, quizá de esa experiencia dolorosa podría surgir algo bueno. La sala de reuniones de la junta escolar nunca había estado tan llena. Cada asiento ocupado, gente de pie contra las paredes y desbordando hacia el pasillo. La sesión de emergencia para determinar el destino del señor Harold Whitman había atraído a padres, maestros, estudiantes y medios de comunicación de todo el estado. Al frente, 5 miembros de la junta escolar estaban sentados tras una mesa larga, con expresiones graves. Whitman estaba en una mesa más pequeña, frente a ellos, con su abogado a un lado. Ya no quedaba rastro del maestro confiado y condescendiente que había gobernado su aula con puño de hierro. En su lugar estaba un hombre disminuido, con el bigote descuidado y la cabeza semicalva brillando de sudor bajo las luces fluorescentes. Michael Davis, presidente de la Junta, abrió la sesión. Estamos aquí hoy para tratar el incidente que involucra al señor Harold Whitman y al estudiante Marcus Johnson, así como las revelaciones posteriores sobre el patrón de conducta del señor Whitman durante su permanencia en la escuela secundaria Roosevelt. El superintendente, doctor Robert Sterling, se puso de pie para presentar los resultados de la investigación. Durante la última semana hemos entrevistado a 127 estudiantes actuales y antiguos, 23 padres y 15 miembros del personal. Hemos revisado 15 años de documentación. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas cifras calara. El patrón es innegable. Pulsó un control remoto y una presentación apareció en la pantalla detrás de él. Estos son incidentes documentados, corroborados por múltiples testigos. La lista empezó a desfilar. Decirles a estudiantes latinos que estaban mejor destinados a formación vocacional, sugerir que las alumnas no podían entender la lógica masculina, calificar de manera más severa a estudiantes de minorías por el mismo trabajo, hacer suposiciones sobre la vida familiar de los alumnos basadas en la raza, desalentar a los estudiantes de minorías de postular a programas avanzados. La lista seguía y seguía. Varias personas del público soltaron exclamaciones ahogadas. Otros asentían, sabiendo bien lo que habían vivido en carne propia. Patricia Williams, la miembro de la junta que había pedido la suspensión de Whitman, se inclinó hacia su micrófono. Señor Whitman, ¿tiene algo que decir sobre estos hallazgos? El abogado de Whitman le susurró con urgencia, pero él negó con la cabeza y se levantó. Yo nunca lo vi como discriminación, empezó con la voz apenas audible. Tenía altos estándares. Quería que los estudiantes fueran realistas sobre sus capacidades. ¿Realistas basados en qué?, interrumpió Patricia Williams. ¿El color de su piel? ¿Sus apellidos? ¿Las ocupaciones de sus padres? Whitman vaciló. Yo intentaba ayudarlos a evitar la decepción. ¿Decepcionándolos usted mismo? La voz vino desde el público. Todos se giraron para ver a una joven de pie, cuya vestimenta profesional mostraba que había triunfado a pesar de las dificultades. Señor Whitman, soy María Rodríguez.
Estuve en su clase hace 10 años. Usted me dijo que nunca lograría abrirme camino en la ingeniería, que mejor considerara convertirme en asistente de maestro. Acabo de graduarme del MIT, con honores. Otra voz se unió. James Park, usted dijo que mi gente era buena para la repetición, no para la innovación. Por suerte para mí, supongo que no vio mi patente de tecnología de articulaciones protésicas. Uno por uno, exalumnos se levantaron y compartieron sus historias. Cada una era un testimonio del potencial que sobrevivió a pesar de los intentos de Whitman por aplastarlo. El efecto acumulativo fue devastador. Whitman se dejó caer en su silla, con el rostro pálido. Su abogado intentó una última defensa. Mi cliente tiene un historial ejemplar en resultados académicos. Sus estudiantes consistentemente obtenían buenas calificaciones en los exámenes estandarizados, porque se enfocaba en enseñar solo a los estudiantes que él creía capaces de tener éxito e ignoraba al resto. Intervino la doctora Sterling. Hemos analizado los datos. La brecha de rendimiento en las clases del señor Whitman era significativamente mayor que en la de cualquier otro profesor. Los estudiantes que él consideraba dignos sí sobresalían. Los que descartaba quedaban cada año más rezagados. Michael Davis pidió orden mientras los murmullos recorrían la sala. Necesitamos abordar el incidente específico con Marcus Johnson. Señor Whitman, usted hizo un contrato verbal delante de testigos. ¿Está dispuesto a cumplirlo? El abogado de Whitman se levantó rápidamente. Eso claramente no fue una oferta seria. Fue lo suficientemente seria cuando pensó que Marcus fracasaría. La voz de James Johnson cortó desde el público. Se levantó, imponiendo respeto con su sola presencia. Lo bastante seria como para humillar a un niño frente a sus compañeros. Si fue seria entonces, lo es ahora. Los miembros de la Junta conversaron en voz baja entre ellos antes de que Patricia Williams hablara. Señor Whitman, la Junta ya ha decidido que su empleo en este distrito queda terminado, con efecto inmediato. La única cuestión que queda es si honrará su compromiso con Marcus de manera voluntaria, o si la familia Johnson deberá recurrir a acciones legales. Whitman levantó la vista y sus ojos encontraron a Marcus entre el público. El chico estaba sentado entre sus padres, observando con la misma mirada serena e inteligente que lo había inquietado desde el principio. Pagaré, dijo Whitman en voz baja. Al fondo de becas. Con el tiempo, pero pagaré. Es un comienzo, dijo Michael Davis. Pero no es suficiente. Señor Whitman ha dañado innumerables vidas jóvenes con sus prejuicios. ¿Qué está dispuesto a hacer al respecto? Por primera vez, Whitman pareció comprender de verdad la magnitud de sus actos. No sé cómo arreglar esto. Una voz inesperada habló desde el público. Era Sarah Chen, de pie a pesar de su evidente nerviosismo. Quizá el señor Whitman podría ayudar con el nuevo programa. No como maestro, añadió rápidamente al escuchar las protestas, pero podría ayudar a identificar a otros profesores que tengan prejuicios similares. Podría hablar en sesiones de capacitación sobre cómo el prejuicio puede esconderse detrás de los altos estándares. La sala quedó en silencio, considerando la sorprendente sugerencia de una de las exalumnas de Whitman. Eso es muy generoso, Sarah, dijo con cautela la doctora Sterling. Pero el señor Whitman tendría que demostrar un entendimiento genuino de sus acciones y un compromiso real con el cambio. Creo, dijo Marcus poniéndose de pie por primera vez, que la gente puede aprender. El señor Whitman pasó años aprendiendo las lecciones equivocadas sobre los estudiantes. Quizá podría pasar tiempo aprendiendo las correctas. Tommy se levantó junto a su amigo, pero solo si realmente quiere cambiar. No solo porque lo atraparon. Todas las miradas se volvieron hacia Whitman. Él permaneció en silencio un largo rato y luego se levantó lentamente. Yo necesito ayuda, admitió como si las palabras salieran desde lo más hondo. Miro esa pizarra, lo que Marcus hizo, y me doy cuenta. He estado equivocado, no solo sobre él, sino sobre tantos estudiantes. Pensé que mantenía estándares, pero en realidad mantenía prejuicios. Su voz se quebró en la última palabra. No sé si puedo deshacer el daño que causé, pero si estos niños, los que fallé, están dispuestos a darme la oportunidad de aprender, entonces debo intentarlo. Patricia Williams lo miró con escepticismo. Las palabras son fáciles, Sir Whitman. El cambio es difícil. Entonces démosle la oportunidad de probarlo, intervino la directora Carter. Establezcan condiciones.
capacitación obligatoria, servicio comunitario supervisado, evaluaciones regulares. Si no las cumple, enfrentará más consecuencias. Si tiene éxito, quizá un escéptico convertido pueda ayudarnos a identificar y cambiar a otros. La Junta deliberó durante casi una hora mientras la audiencia esperaba. Finalmente regresaron con su decisión. Señor Harold Whitman, leyó Michael Davis de un documento preparado, queda oficialmente despedido de este distrito escolar. Está obligado a pagar $85,000 al Fondo de Oportunidad en Matemáticas Marcus Johnson en un plazo de 5 años. Además, si desea participar en justicia restaurativa, deberá completar 200 horas de capacitación en diversidad e inclusión, 500 horas de servicio comunitario supervisado en escuelas marginadas y participar en nuestro programa de interrupción de prejuicios como voz de advertencia. Alzó la vista del papel. Esto no es perdón, señor Whitman. Es una oportunidad de redención que sus víctimas le están ofreciendo generosamente. No la desperdicie. Whitman asintió, incapaz de hablar. Mientras lo escoltaban fuera, se detuvo cerca de los Johnson. Lo siento, dijo simplemente. Sé que no es suficiente, pero lo siento. Marcus lo miró a los ojos. Demuéstrelo, dijo en voz baja. No a mí, al próximo estudiante que entre a un aula luciendo distinto de lo que un profesor espera. Demuéstrenles lo que vale. Al concluir la reunión y mientras la gente empezaba a salir, las conversaciones servían sobre lo que habían presenciado. No había sido la venganza que muchos esperaban. En cambio, se había convertido en algo más complejo. Una comunidad enfrentándose a cómo abordar los prejuicios sistémicos, dejando al mismo tiempo espacio para el crecimiento y el cambio. El doctor Sterling alcanzó a la familia Johnson al salir. Marcus, dijo, lo que hiciste ahí dentro, al ofrecer un camino hacia la redención, mostró una madurez extraordinaria. Marcus se encogió de hombros, de repente pareciendo cada uno de sus 12 años. Mi mamá siempre dice que aferrarse al enojo es como intentar resolver una ecuación con la fórmula equivocada. A veces tienes que intentar un enfoque distinto. Además, añadió Tommy con una sonrisa, si el señor Whitman realmente cambia, eso es mucho mejor que si solo se queda enojado y se va a enseñar a otro lugar, ¿no? Sarah Chen se les unió, todavía pensativa. ¿De verdad creen que la gente puede cambiar tanto? No lo sé, admitió Marcus, pero creo que deberían tener la oportunidad de intentarlo. Eso fue lo que el señor Whitman nunca nos dio. La oportunidad de demostrar que éramos más de lo que él suponía. Tal vez podamos ser mejores de lo que él fue. Al salir al aire de la tarde, el peso de la última semana empezó a disiparse. Se había hecho justicia, pero templada con misericordia. Se habían impuesto consecuencias, pero con la posibilidad de redención. Y en el centro de todo, un niño de 12 años había demostrado que la verdadera inteligencia no consistía solo en resolver ecuaciones, sino en resolver problemas humanos con sabiduría, valentía y gracia. El periódico de la mañana siguiente llevaría el titular: Maestro despedido recibe del alumno al que discriminó una oportunidad de redención. Pero para Marcus y sus amigos, la verdadera victoria era más simple. Podían volver a la escuela sabiendo que su valor ya no sería juzgado por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter y el potencial de sus mentes. Y en un archivador de la oficina del superintendente se redactaba una nueva política: entrenamientos regulares contra prejuicios para todos los maestros, revisiones sistemáticas de desigualdades en calificaciones y, lo más importante, el reconocimiento de que la brillantez aparece en todos los colores, orígenes y formas. Sería conocida informalmente como la Ley de Marcus, aunque él siempre insistiría en que debía llamarse la Ley Todo Estudiante Importa. 6 meses después, la Escuela Intermedia Roosevelt organizó su primera celebración de inteligencias múltiples, un evento que antes del incidente con Whitman habría sido inimaginable. El gimnasio se transformó en una exhibición de talentos estudiantiles, desde demostraciones matemáticas hasta instalaciones artísticas, desde presentaciones musicales hasta proyectos de ingeniería innovadores. Marcus se encontraba al lado de una exhibición con la famosa ecuación, ahora preservada permanentemente en un marco donado por la Junta Escolar. Pero más interesante que la ecuación misma era lo que la rodeaba: fotos e historias de estudiantes que habían encontrado su voz en los meses posteriores al incidente. Y esto, explicó Marcus a un grupo de visitantes, entre ellos el profesor Chen y varios estudiantes del MIT que habían venido a conocer al chico,
cuya historia había desatado una conversación nacional, es lo que llamamos un muro de posibilidades. Cada estudiante al que alguna vez le dijeron que no podía lograr algo puede colocar aquí su logro. El muro estaba cubierto. El título de ingeniería de María Rodríguez. La patente de James Park. La carta de aceptación de Jennifer Walsh en Juilliard. La obra premiada de Tommy, titulada Más de lo que los ojos ven. El cuento publicado de Sarah Chen en una revista juvenil nacional. Docenas más. Cada uno un testimonio de un potencial que había sobrevivido a pesar de, y no gracias a, sus experiencias educativas. La directora Carter se acercó acompañada de alguien que los estudiantes no esperaban ver. Harold Whitman. Se veía distinto. Su arrogancia había sido reemplazada por algo más difícil de definir. Tal vez humildad, tal vez simple conciencia. Se quedó en el borde del grupo, claramente inseguro de su bienvenida. El señor Whitman ha estado ofreciendo voluntariado en el Centro Comunitario Westside, explicó la directora Carter. Da clases gratuitas de tutoría en matemáticas a estudiantes de bajos recursos. Su supervisor dice que ha sido transformador. Whitman dio un paso adelante, vacilante. Quería ver lo que había crecido de mi fracaso, dijo en voz baja. Y decirte, Marcus, que tenías razón. El problema no era aquella ecuación en el pizarrón. El problema era la ecuación en mi cabeza, la que me hacía creer que podía calcular el valor de un estudiante basándome en su apariencia. Sacó un sobre. Este es el primer pago para el fondo de becas. Pero más que eso, se detuvo buscando palabras. 3 de mis alumnos de tutoría están aquí hoy. Chicos que antes habría descartado. Todos van a programas de verano en la universidad. Resulta que cuando esperas brillantez en lugar de asumir limitaciones, tiendes a encontrarla. Marcus estudió a su antiguo maestro durante un largo momento y luego extendió la mano. Gracias por aprender, señor Whitman. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, seguir aprendiendo. El apretón de manos fue breve pero significativo. Un momento de reconciliación que los periodistas describirían más tarde como la verdadera solución a la ecuación que lo había iniciado todo. La doctora Amelia Johnson, observando desde cerca, se volvió hacia su esposo. Nuestro hijo no deja de enseñarnos, ¿verdad? Cada día, asintió James. Aunque no estoy seguro de que podamos atribuirnos su capacidad de perdonar. Eso es todo suyo, sonrió Amelia. Nosotros solo le dimos el espacio para ser él mismo. El evento continuó con presentaciones y espectáculos. Tommy reveló un mural que había pintado para la escuela. Una vibrante celebración de la diversidad donde ecuaciones matemáticas danzaban con notas musicales, fórmulas científicas se entrelazaban con poesía y cada tipo de inteligencia tenía un espacio igual para brillar. Sarah Chen subió al escenario para leer un ensayo que había escrito sobre la experiencia. Todos tenemos dones, leyó con voz clara y firme. A veces son evidentes como las matemáticas de Marcus. A veces están ocultos, esperando a que alguien crea en ellos. Pero la mayor tragedia no es cuando esos dones no se reconocen, sino cuando dejamos que otros nos convenzan de que no existen. El público, una mezcla de estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad, aplaudió con fuerza. Entre ellos se encontraban varios miembros de la junta escolar, incluida Patricia Williams, que se había convertido en una firme defensora de los nuevos programas surgidos a raíz del incidente. El doctor Sterling tomó el micrófono a continuación. Hace 6 meses enfrentamos una crisis que pudo haber destrozado a nuestra comunidad. En cambio, guiados por la sabiduría de un niño de 12 años, decidimos transformarla en una oportunidad. Hoy me enorgullece anunciar que los protocolos Marcus Johnson han sido adoptados por 17 distritos escolares en todo el estado. Más aplausos, aunque Marcus se veía ligeramente avergonzado por la atención. Todavía prefería resolver ecuaciones a dar discursos. Además, continuó el doctor Sterling, el Fondo de Oportunidades Matemáticas Marcus Johnson ha recaudado más de $200,000, suficiente para brindar oportunidades educativas avanzadas a decenas de estudiantes que de otro modo habrían sido pasados por alto. Y sí, las contribuciones del señor Whitman han estado llegando con regularidad. El profesor Chen fue invitado a hablar sobre la nueva asociación entre el MIT y la Escuela Intermedia Roosevelt. No estamos aquí para robar a sus estudiantes más brillantes, aseguró a la audiencia. Estamos aquí para ayudar a nutrir todos los tipos de inteligencia mientras mantenemos intactas las comunidades y las amistades.
Marcus nos enseñó que la brillantez sin conexión está incompleta. Cuando el programa formal llegó a su fin, Marcus se encontró en su antiguo salón de matemáticas, ahora a cargo de la señorita Jennifer Martínez, una joven maestra que creía en descubrir el potencial de cada alumno. La famosa ecuación había sido borrada, pero en su lugar había algo distinto. Una cita del propio Marcus, pintada en grandes letras. Todos pueden resolver algo. El truco está en encontrar el problema correcto. ¿Lo extrañas?, preguntó Tommy uniéndose a su amigo. ¿Ser el genio secreto? Marcus rió. A veces, pero guardar secretos es agotador. Además, ahora puedo ayudar a otros niños que están escondiendo lo que pueden hacer. ¿Como esa niña de tercer grado a la que has estado dando tutoría? ¿La que ya está haciendo álgebra? Emma, asintió Marcus. Me recuerda a mí, salvo que ella no tendrá que ocultarlo. Esa es la diferencia que estamos logrando. Sara se unió a ellos, junto con varios otros compañeros. Habían formado un grupo muy unido durante esos meses, unidos por la experiencia compartida de enfrentarse a la injusticia. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Sara. Has revolucionado la educación, tienes un fondo de becas con tu nombre y de alguna manera lograste mantener la humildad. ¿Qué hace un chico de 13 años después de todo eso? Marcus sonrió. Octavo grado, pruebas para el equipo de baloncesto, la obra musical de primavera. Y sí, sigo siendo un pésimo actor. Más matemáticas, obviamente. Pero también simplemente ser un niño. ¿No se trataba de eso al final? ¿Del derecho a ser nosotros mismos? El sol se ponía a través de las ventanas del salón, proyectando largas sombras que recordaban aquel día decisivo 6 meses atrás, mientras los amigos hablaban sobre su futuro. Algunos perseguirían carreras en ciencias o tecnología, otros en las artes. Algunos se convertirían en maestros, decididos a ser mejores de lo que habían experimentado. Otros entrarían en derecho o política, luchando por la equidad a mayor escala. Pero todos habían aprendido la misma lección crucial, que la brillantez viene en muchas formas, que el prejuicio nos disminuye a todos y que a veces los problemas más complejos tienen las soluciones más simples. Respeto, oportunidad y la posibilidad de demostrar que todos tienen algo valioso que aportar. La velada terminó con una visita inesperada. Lisa Thompson, la reportera que había cubierto la historia original, llegó con un equipo de filmación. Estamos haciendo un seguimiento, explicó, sobre cómo un incidente puede generar un cambio real. ¿Estarías dispuesto a hablar, Marcus? Marcus miró a sus padres que asintieron con aprobación. Está bien, dijo, pero no solo sobre mí, sobre todos nosotros, sobre cada estudiante que alguna vez ha sido subestimado. Esta no es solo mi historia, es la nuestra. Mientras las cámaras grababan, capturando la escuela transformada y a los estudiantes que habían cambiado junto con ella, el mensaje era claro. Lo que comenzó como el intento de un maestro de humillar a un alumno, se había convertido en un movimiento por la equidad educativa que se extendía por todo el país. Y en el centro de todo había una verdad simple, escrita no en una pizarra, sino en los corazones y mentes de todos los que lo habían presenciado. Cuando se da a los estudiantes la oportunidad de mostrar su brillantez, todos los estudiantes, sin importar raza, género o contexto, resolverán más que ecuaciones. Resolverán problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. El Fondo de Oportunidades Matemáticas Marcus Johnson seguiría apoyando a cientos de estudiantes a lo largo de los años. El llamado Programa de Redención Whitman ayudaría a identificar y reformar a los educadores con prejuicios en todo el distrito. Y el propio Marcus continuaría equilibrando sus dones extraordinarios con su determinación de mantenerse conectado a su comunidad y amigos. Pero quizá el legado más duradero fue el más simple. En un salón de séptimo grado de la Escuela Intermedia Roosevelt, al prejuicio se le planteó un problema que no podía resolver. El potencial ilimitado de un niño que se negó a ser limitado por las expectativas de otros. Y esa solución, a diferencia de cualquier ecuación en un tablero, duraría para siempre. La historia de hoy nos recuerda que cada niño merece ser visto por lo que realmente es, no a través del lente del prejuicio o de las suposiciones. El valor de Marcus al enfrentarse a la discriminación y su generosidad al ofrecer redención nos muestran que el cambio es posible cuando elegimos la comprensión por encima de la ignorancia. En aulas de todo el mundo hay incontables Marcus Johnson, mentes brillantes esperando ser reconocidas, nutridas y celebradas,
sin importar su origen. Seamos los maestros, padres y miembros de la comunidad que ven potencial en lugar de estereotipos. Si esta historia tocó tu corazón, dale un me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos compartir más historias que nos desafíen a construir un mundo donde la brillantez de cada niño sea reconocida y celebrada. Gracias por vernos.